Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio de Cosechando con AgriLab. Les agradecemos estar aquí hoy en semifinal de Mundial y de estar acá todos juntos. Les vamos a pedir que por favor nos den unos minutos o les demos unos minutos para el resto de las personas para ingresar. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Pau, sí te escuchamos. Perfecto, Luisa, bienvenida Luisa, bienvenido Rolando, bienvenido a Héctor, a Karen, bienvenidos a este espacio. Fuerte y claro, Juana, muchas gracias. Demos unos minutos más. Héctor, buenas tardes, un gusto también tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, muy bien, señores, siendo las 4:07 de la tarde, nuevamente les damos gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias de parte de AgriLab, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos contarles que este va a ser un espacio que queremos tener para ustedes, nuestros clientes, nuestros aliados. Esto va a ser un espacio que vamos a tener también cada 15 días, lo vamos a llamar Cosechando con AgriLab. El objetivo de este espacio es poder agregar valor, es poder generar espacios de preguntas y respuestas, es poder capacitarnos sobre cómo interpretar mejor los análisis, es poder conocer también sobre la información que nosotros ya en esos 30 años de trayectoria, casi 30 años de trayectoria como AgriLab, ya tenemos información sobre los modelos ideales de negocio y de análisis para mejores tomas de decisiones. Entonces, también para trabajar con el sector de los fertilizantes, de los materiales orgánicos, es decir, el objetivo es generar espacios de valor para ustedes. El día de hoy vamos a estar trabajando en nuestra conferencia para que podamos trabajar sobre cómo prepararnos y cómo afrontar de mejor manera el fenómeno del super niño. Esto va si eres agroindustrial, esto va también si eres pequeño o mediano agricultor, esto va también si tú comercializas o distribuyes fertilizantes, si lo haces también con materiales orgánicos. Realmente es para cada uno de nosotros. Entonces, nuevamente, gracias por este espacio. Bienvenidos. Vamos a trabajar con Dani Rodríguez, nuestro director técnico y nuestro director comercial. Y vamos a dejar también un espacio para que podamos hacer preguntas y respuestas. Les tenemos una sorpresa para el final también. Y por favor, siéntanse libres también. No vamos a estar haciendo todo el tiempo preguntas y respuestas para que podamos fluir con la información, pero al final van a tener un espacio para ustedes. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Paola Ramírez. Los acompaño también en todo el proceso de crecer con ustedes. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Pau. Equipo AgriLab, agrónomos, agricultores, profesionales, técnicos, todos los que nos están acompañando en la conferencia el día de hoy, les agradecemos por su asistencia. Ya me van a dar un permiso para compartir pantalla, porque me gustaría, mientras que todo eso pasa, que me escriban en el chat qué expectativas tienen, ¿listo? Y vamos a ver si las cubrimos. Si no, vamos a generar una ronda de preguntas. Vamos a tener 45 minutos, en lo que vamos a revisar nuestra charla. Y la idea es que podamos simplemente avanzar, afrontar el fenómeno del superniño como con una estrategia y no irnos a ciegas, ¿listo? Aunque ya hay mucho, ¿no? Voy a decir que ya en el sector hay, o sea, los noticieros nos han dicho todo el tiempo que hay que hacer, que hay que actuar, ¿listo? Entonces, lo que yo espero que abordemos en esta charla es todo el tema de fisiología, suelo, nutrición y manejo para poder hacer frente al estrés hídrico y térmico. Mi nombre es Dani Rodríguez, soy el director técnico comercial de AgriLab Laboratorio, soy químico y agrónomo de corazón. Así que para empezar esta charla, pues digamos que la primera pregunta lo que nos reúne hoy realmente es esto, ¿sí? Nos han dicho, venga, el fenómeno del niño
va a ser más fuerte el fenómeno del niño de 2026. Ya no es un fenómeno del niño, sino súper niño. Nos están hablando sobre preparación, alerta, impacto. Ya tenemos varios problemas hoy con los precios de la canasta familiar y este es otro de los fenómenos que impactaría a Colombia y al precio de los alimentos este año. Entonces la pregunta es si será o no será. Y esa es la cuestión. La probabilidad es del 90%. Se dice que este es el más, que puede ser uno de los más de mayor impacto de las últimas décadas, pero pues que es el fenómeno del superniño. Simplemente lo entendemos como un aumento de temperaturas dadas por una corriente de aire que viene desde un extremo del continente, de un continente a otro, donde vamos a ver aumentos hasta de 2 grados centígrados. Y esos aumentos hasta de 2 grados centígrados se van a ver representados en algunas regiones con lluvias intensas, generalmente en las zonas de Ecuador y zonas bajas, y con sequía o falta de agua. Entonces, sobre esos escenarios son los que tenemos que trabajar. A mí me da hoy algo de tristeza hablar sobre falta de agua o estrés hídrico cuando en algunas regiones del país están inundados. Esa será otra charla para otro momento, pero pues por el momento centrémonos en estrés hídrico. Entonces, pues la pregunta que tendría que hacerle al público y me gustaría que me levantaran la mano o me escribieran por el chat es, ¿cuál es el problema principal para una planta cuando se da el fenómeno del superniño? ¿Y realmente es la falta de agua lo que les va a generar problemas al cultivo? Si me logran compartir sus respuestas, las leemos en un momentico. Dani, hablan, por ejemplo, de cómo prepararnos mejor ante el fenómeno del niño. José Pinto también habla de falta de agua, toma de nutrientes. Listo. Entonces, realmente, sí, pero no. O sea, realmente el problema es que una planta rara vez muere por falta de agua, sino que lo que genera su muerte es que no puede disipar el calor, ¿sí? Entonces, vamos a mirar todas las estrategias para que podamos lograr eso. Si yo tuviera 2 cultivos en el mismo suelo y en el mismo clima y afrontáramos lo que se espera de este fenómeno, que son 3 meses, casi 4, yo espero que uno se recupere y siga produciendo con estas estrategias, mientras que el otro, que no afronte este episodio con, con medidas anticipadas, lo que va a haber es simplemente lucha y le va a costar producir, le va a costar mucho, ¿sí? Entonces, lo único que va a cambiar es el manejo de la fisiología interna de cada planta frente al estrés. Y son 2 escenarios en los cuales tenemos que afrontar la agricultura colombiana. O sea, es decir, o lo hacemos bien o no lo hacemos, ¿sí? Y el tema es que Colombia ha demostrado que su preparación previa es muy escasa, excepto los cultivos tecnificados, donde sabemos que hay grandes capitales invertidos, pero pues nos toca entre todos, el voz a voz, lograr generar un cambio de conciencia. Norbey, si quieres participar, por favor, vale, abramos el micrófono. Listo. Si quieren, Norbey nos las escribes y mientras que vamos avanzando, los vamos mirando. Entonces, cuando hay estrés, hay una señal que definitivamente dispara todo este proceso y es que el primer órgano que sabe que viene la sequía no es la hoja, sino es la raíz. Y por eso cuando vemos ya efectos en la hoja ya es muy tarde. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de estrés por falta de agua o altas temperaturas? Porque el uno está atado al otro. ¿Sí? Entonces, tengo un suelo seco y la raíz detecta que definitivamente no hay agua, lanza una señal a través de una hormona que es la ABA, la raíz avisa a la hoja, cierra estomas, se frena la pérdida de agua, que es el mecanismo que tiene la planta para poder enfriarse, y simplemente sube la temperatura. Y si no hay transpiración, pues no hay enfriamiento. Esto genera el daño de la maquinaria fotosintética y afecta el rendimiento y la vida del cultivo antes de que uno vea la marchitez ya visible. Entonces, si ese es el esquema en el cual definitivamente tenemos que movernos, pues nosotros sí deberíamos estar midiendo, y más en esta época, deberíamos estar midiendo la temperatura de las hojas, sea a través de cámaras espectrales, sea a través de termómetros, pero lo que sí debemos lograr es entender cómo se está moviendo el agua y qué temperatura estamos logrando. Si tenemos irrigación, si tenemos riego, si no tenemos riego, si tenemos sombra, si tenemos, ¿qué tenemos? ¿Listo? Pero lo que es claro es que cualquier acción que logremos para bajar 2 o 3 grados en la temperatura de las hojas va a ser fundamental.
Entonces, si queremos afrontar el reto juntos, pues lo que tenemos que hablar son de 5 pilares de la resiliencia hídrica, ¿listo? Entonces, el primero es conservar el agua en el suelo. ¿Cómo? Con materia orgánica, coberturas, que lo vamos a ver más adelante. La segunda es fortalecer raíces en profundidad y definitivamente, entre más profundas y activas sean las raíces, vamos a tener un mayor efecto para sobrellevar el fenómeno. Hay que frenar el gasto de agua. Entonces vamos a usar caolines, protectantes, sombra, podas, todo lo que necesitemos para hacer más eficiente el consumo de agua. El cuarto pilar sería la nutrición para afrontar el estrés y la idea es mirar proporciones y cantidades. Y quinto, pues el manejo inteligente del agua disponible, cuándo, cuánto y cómo. ¿Sí? Ninguna de estas estrategias compite, realmente se suman y ninguna reemplaza a las otras. Entonces la idea es que estos son los cinco trabajos o las actividades mínimas que deberíamos lograr de alguna u otra manera para afrontar el fenómeno. Entonces, primero, ¿cómo vamos a conservar el agua del suelo? Pues para mí siempre el uso de la materia orgánica es la clave. Si me lo preguntan, la materia orgánica es el as bajo la manga y lo que yo busco es generar una capa superficial o en su defecto incorporar materia orgánica tipo compost al suelo y para eso pues lo ideal es aplicar de 1 a 2 toneladas hectárea año. em, Previo al fenómeno del niño, incluso si se la venden mojada y tienen falta de agua, pues recíbanla así. Yo sé que el flete es un poquito más caro, pero pues nada que hacer. Eh, el compost debe estar estabilizado, es decir, tiene que estar muy bien compostado. Si se compra, pues debe tener registro ICA, hay que estar pendientes de eso. Lo que vamos a lograr es retener agua, aportar carbono orgánico oxidable al suelo y aportar nutrientes a mediano plazo. ¿Listo? Mientras que la otra estrategia se basa en el mulch y este se aplica sobre el suelo, son residuos de paja, residuos de hoja, todo sin transformar. ¿Listo? Y lo que queremos es lograr capas de 5 a 10 centímetros, evitando tocar el tallo de la planta. Hay que utilizar pues, material que esté libre de plagas, pues para no difuminarlas en el cultivo. Hay que reducir la evaporación. El mulch con esta espesor nos reduce más o menos entre un 30 y un 70% la evaporación de agua en el suelo y aporta carbono orgánico lentamente, muy lentamente. Tanto así que en esa descomposición los microorganismos pueden competir por el nitrógeno del suelo y lo que veríamos simplemente es un amarillamiento. Entonces, lo que esperamos con este primer uso es mulch como un techo del suelo y la materia orgánica como un banco del suelo de agua. Esos dos combinados nos van a generar protección. ¿Cuánto? Pues más o menos 30 toneladas de compost que aportan más o menos entre 0,2 a 1% de carbono orgánico al suelo, equivale a 15 a 19 milímetros de lluvia, más o menos entre 150 y 187 toneladas de agua, 1% de carbono orgánico oxidable más en el suelo que ustedes logren, les genera una semana más de reserva de agua, ¿sí? Estamos hablando de la capacidad de campo. Y les va a ayudar a mantener la temperatura del suelo en la superficie, ya sea que lo apliquen sobre o incorporando. ¿Listo? Hay que mantener la cobertura vegetal y este es un tema que definitivamente tampoco es negociable. La cobertura vegetal no debe competir con el cultivo, ni por agua, ni por luz, ni por nutrientes, ni por espacio radicular. La cobertura vegetal debe mantener el suelo protegido, debe manejarse su crecimiento, debe evitar la reproducción descontrolada, debe realizarse corte o rolado antes del verano, debe dejar distancia entre coberturas y planta. Lo ideal es elegir la cobertura adecuada. Hay que evitar especies competitivas, debe ser nativa, debe ser adaptable, debe tolerar el pH del cultivo, debe contar con raíces profundas, porque pues lo que estamos buscando es que cuando yo ponga mi cobertura vegetal pueda hacer rolado o corte, ¿cierto? Hacer mantenimiento y dejarla sobre el suelo y de esta manera generar una capa que proteja el agua de la evaporación o de la evapotranspiración. Entonces, los errores frecuentes con la cobertura vegetal, pues permitir que crezca libremente durante toda la sequía, eso es un error. Hay que evitar que produzca semillas, eso es clave. Hay que cortar y retirar la biomasa. Y hay que cortar, pero no hay que retirar la biomasa, hay que mantenerla. Hay que mantener la cobertura viva y ojalá nunca la dejen pegada al tronco. Utilizar especies muy agresivas en el manejo es un error y pensar que más cobertura viva siempre es mejor también es un problema porque al final las plantas todas van a requerir agua y lo que me interesa es proteger mi cultivo. Algunas recomendaciones en coberturas vegetales pues se dan por las regiones del país. Tenemos para la costa maíz forrajeros, frijol, tenemos siempre viva, golondrina, centavitos, eh, una gran variedad. Lo importante es que mantengamos control de ellas. em,
hagamos en corte consecutivo, lo mantengamos sobre el suelo y simplemente evitemos que haya proliferación de plagas. ¿Listo? Entonces, teniendo ese primer pilar resuelto, nos vamos al segundo pilar, que es fortalecer raíces en profundidad. Entonces, para fortalecer raíces, pues lo que tenemos que hacer es mejorar el sistema radicular. La mejor manera de hacerlo es aplicar antes de la sequía fósforo para estimular la exploración, calcio y zinc para estabilidad de tejidos. Hay que hacer un laboreo antes del cese de lluvias. Ojalá ya durante el sequía no vamos a hacer ningún tipo de laboreo, pues porque es una forma de perder agua. Y vamos a aplicar micorrizas o bioestimulantes edáficos que sean comprobados. ¿Listo? Realmente las plantas más tolerantes a la sequía comparten un rasgo y es que tienen las raíces más profundas, que es de donde pueden tomar agua. ¿Listo? Entonces, estimular raíces es otro de los pilares para afrontar el fenómeno del superniño. El otro pilar es frenar el gasto de agua. Y para frenar el gasto de agua, pues podemos usar la aplicación de caolines o protectores solares sobre las hojas y los frutos, que lo que nos permiten es reflejar el sol y bajar la temperatura de la hoja. ¿Listo? Esto ha sido muy probado en café y en aguacate y realmente tiene unos efectos bien positivos. Hay que aplicar refuerzos de potasio. Esto nos va a permitir mejorar el control de estomas y mantener la turgencia. Y manejar la sombra y la poda. Entre menos área foliar expuesta allá antes de la sequía, pues más optimización de consumo de agua. Y hay que evitar podas que estimulen el consumo de agua en la sequía. ¿Listo? Entonces, si vamos a mirar el tema de podas, hay un momento antes del niño, durante el niño y después del niño. Antes del niño, pues una poda muy moderada de tal manera que podamos reducir áreas foliares que estén en mal estado, que hojas secas o partes del árbol que no sean productivas o de la planta. Durante el niño, pues ya las podas tienen que ser muy ligeras y tienen que ser principalmente sanitarias. Y después del niño, pues lo que buscamos es ya una poda moderada o fuerte, según el estado de la planta y la recuperación hídrica, y que empecemos a despegar el cultivo. Nuestro pilar número 4 está enfocado en la nutrición para Dani, afrontar el estrés. Dime, Pau. Jenny Torres nos pregunta, ¿cómo se puede determinar la temperatura ideal del suelo? La temperatura ideal del suelo generalmente está alrededor de los 20-22 grados y lo que hacemos es medirla con un termómetro. Lo importante, hay temperaturas que no se deben sobrepasar. Ahí sí me disculpo porque eso depende mucho del cultivo, pero digamos, en mi cabeza tengo una cifra que es 25 grados. Después de esa temperatura empieza a haber choques muy, muy drásticos en la planta y empezamos a tener daños. Pero pues lo ideal es evitar que eso pase. Para eso buscamos que estos pilares nos permitan manejar la evaporación de agua y reflejar luz y mantener humedad. Entonces, esa es la idea. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar la nutrición durante el estrés? Pues realmente los nutrientes que yo debo seguir son nitrógeno y potasio como dos de los principales pilares de este proceso. El nitrógeno, pues definitivamente tengo que moderarlo. Es decir, durante sequía, lo que yo busco es que no haya exceso. ¿Por qué? Porque esto me pone a trabajar la planta y pone a consumir agua. ¿Listo? Mientras que el potasio, lo que tengo que hacer es regularlo y ojalá antes de que empiece el periodo seco, aplicar un exceso, pero un exceso controlado. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto nos va a permitir que la planta mantenga en turgencia y que controle mejor los estomas, ¿sí? Entonces, realmente la proporción de nitrógeno-potasio sí decide cómo la planta va a gastar el agua y la va a administrar, y un exceso de nitrógeno nos va a hacer más daño que una deficiencia. Entonces, esa es la clave. ¿Qué más debo reforzar? Pues tengo que reforzar el calcio, es un elemento que me genera estructura y firmeza celular. Tengo que reforzar magnesio porque definitivamente no puedo permitir que la fotosíntesis se vea detenida. No puedo, debo aplicar azufre para neutralizar daños por calor. Me ayuda a regular todos los procesos redox. Y bueno, pues si estoy en temas de floración y cuajado, para mantener también temas estructurales. El silicio, yo lo tengo en una balanza como sí, pero no. Sí, es útil, pero no es milagroso. Hay evidencias muy sólidas de la aplicación de silicio en forma de silicato de potasio o formas de silicio en
silicio amorfo, que generan impactos positivos en banano y palma. Mientras que en café y en aguacate, pues se considera un complemento, pero pues no es una solución garantizada. Entonces, realmente nos vamos a centrar en reducir dosis de nitrógeno, nos vamos a centrar a fortalecer el suelo previo a la sequía con potasio y a no descuidar calcio, magnesio, azufre y boro durante antes y durante el fenómeno del superniño. También lo recomendado es que durante el fenómeno pues no hagamos aplicaciones muy grandes de fertilización, de por sí lo ideal es no hacerlas, excepto que sea a través de riego y lo hagamos muy controlado. Hay que mantener el suelo con nutrientes porque es la forma de prepararnos. De igual manera, tenemos que estar pendientes de la relación CICE-SIC. CICE es la sumatoria de cationes, mientras que la SIC es la capacidad que tiene el suelo de retener nutrientes. Lo ideal es manejar una relación intermedia, alrededor del 50 al 70%. Sé que es una relación baja, pero lo que nos permite es que controlemos un poco la conductividad, porque también un exceso de sales nos puede generar problemas. ¿Listo? Entonces, entre 50 y 70% la relación sí se cicla. De igual manera, hay que mantener el suelo balanceado. No solamente hay que llenarlo, sino que mantenerlo balanceado. Y la mejor manera, pues, es revisar nuestros análisis de suelos. En un estado ideal, pues el calcio debería estar en una saturación entre el 60 y el 70, el magnesio entre el 10 y el 20, el potasio entre el 2 y el 5, cero aluminio y cero problemas de acidez, y sodio menor a 1. Mientras que para afrontar sequía, la recomendación es mantener calcio y magnesio iguales, pero subir potasio entre el 5 y el 7%. Ahora, no hay un consenso, ¿sí? Simplemente lo que también recomiendan, o sea, todas las referencias y lo que hemos visto en campo es que pues lo que hay que tener es una nutrición balanceada y cubrir las demandas nutricionales del cultivo. ¿Listo? Entonces, si vamos a llenar calcio y magnesio entonces hay que hacerlo en periodo de lluvias, ¿sí? Hay que aplicar los nutrientes que cierren las brechas y si hay presupuesto, hay que aplicar los nutrientes que nos falten. Entonces, conclusión, las bases tienen que estar equilibradas, podemos tener un poquito más de potasio en el suelo, debemos tener menos nitrógeno, hay que aplicar menos para evitar problemas a futuro. De igual manera, cuando apliquemos materia orgánica, pues la relación carbono-nitrógeno del suelo debería ser 10:1 o 12:1, ¿sí? Esto nos habla de una liberación de nitrógeno gradual, que sea predecible, es lo ideal antes de la sequía, pero cuando tenemos relaciones de 20:1 o 30:1, esto lo que nos está generando es falta, ¿listo? Y lo que podemos tener problemas es ya con falta muy grande de nitrógeno. Entonces, antes del niño la meta no es más nitrógeno, es evitar picos. Nuevamente insisto, que el cultivo no pueda sostener con agua. Entonces, ¿qué es lo que hice en esta experiencia? Pues en 2025 Agrilab realizó más o menos 23.000 análisis de suelo y el 63% presentó desbalances nutricionales. Entonces, pues hay que ponerle mucho la lupa a este tema porque hoy en Colombia se habla de que más o menos el 2% de los agricultores hacen análisis, ¿sí? Y de los que hacen ese análisis, los que presentan desbalances son bastantes. Entonces, pues, nos toca ser muy cuidadosos con el plan de fertilización porque es la forma de fortalecer la planta para este fenómeno. El quinto pilar es el manejo del agua disponible. Mm, no sé, a mí siempre espero que todos me den la razón, pero eh, el eje central de la agricultura no es el suelo, no es la planta, es el agua. O sea, realmente la relación agua-planta es la clave. Y hoy Colombia no lo maneja. Y hoy Colombia tiene muchos problemas en este sentido. Tanto así que pues, Perú, manejando distritos de riego, ha generado productividades muy altas y ha avanzado de forma contundente en muchos mercados, mientras que Colombia pues aún tiene problemas. Entonces, si el agua es el eje central de la agricultura, pues lo primero que hay que hacer es captar agua, sea a través de microreservorios, sea a través de reservorios, sea a través de materia orgánica, pero hay que captar agua. Y esto es un impacto muy alto para el cultivo. De verdad, hay que almacenarla además, y hay que almacenarla bien. Si tengo reservorios, pues tengo que estar pendiente de que no hayan fugas, de que esté bien sellado, de que tenga un buen mantenimiento, de que la calidad del agua pues sea óptima, si no, pues hacer procesos de aireación, etcétera, etcétera. Hay que conservar la humedad del suelo y esto también es muy importante. Hay que usar el agua con muy alta eficiencia.
hay que reducir la demanda hídrica del cultivo, hay que priorizar el uso del agua disponible para los lotes o de mayor productividad que sea mi objetivo. Hay que monitorear y tomar decisiones siempre basados en tensiómetros, en data. O sea, necesitamos data para poder no regar solamente porque es que yo siempre riego a esta hora, sino porque necesito regar porque definitivamente la capacidad de retención de agua, más bien la humedad del suelo, lo requiere. Y hay que tener un plan de contingencia, sea pozo profundo, sea etcétera, etcétera. Pero si un cultivo o si su cultivo depende exclusivamente de la lluvia, ahí hay una oportunidad de mejora porque sí o sí necesitamos suplir la demanda de agua que requiere el cultivo y la única forma de hacerlo es almacenando agua. ¿Listo? Entonces, si yo tengo forma de almacenar agua o tengo una fuente de agua y que puedo aprovechar, pues lo importante es cómo, cuándo y con qué frecuencia regar. Entonces, pues durante el fenómeno del niño, pues hay que definitivamente regar según la humedad del suelo y no por rutina. Hay que aplicar el agua en la zona activa de raíces, hay que regar en la tarde o a primera hora del día, pues para evitar que el agua se evapore y no ni es que se lo tome la planta. Hay que priorizar los test estratégicos y hay que monitorear las condiciones del cultivo. Definitivamente, sí o sí, esto es bien importante, ¿listo? Y los errores que hay que evitar durante el fenómeno, pues lo que hay que hacer es regar únicamente, o sea, lo que hay que evitar es regar únicamente cuando la planta ya muestre marchites evidentes, o sea, ya ahí estamos con daño irreversible. Hay que aplicar riesgos superficiales diarios que favorezcan, o sea, más bien, hay que evitar aplicar riesgos superficiales diarios que favorezcan el sistema radicular poco profundo, evitar regar a mediodía, no revisar, o sea, tener el sistema de riego con fugas o con problemas. Eso definitivamente es un error y hay que evitar mantener la misma programación de riego utilizada en épocas de lluvia porque pues definitivamente la frecuencia debe ser otra y debemos suplir las necesidades del cultivo eh, siendo muy eficientes. Si miráramos por cultivos, digamos, algunos de los cultivos que en Colombia tienen el mayor área superficial, en café y banano, pues la prioridad en café debería ser aplicar planes balanceados. Hay que mirar que tengamos raíces profundas y un buen control estomático, es decir, tener una buena aplicación de potasio. Hay que tener coberturas, sombra en floración y balances entre calcio y potasio. En banano, pues el potasio es el que afecta más la producción en la sequía. Hay que mejorar la retención de agua y hay que evitar la pérdida foliar. Y realmente, pues el potasio sigue siendo una prioridad y el mulch pesado. En temas de palma, aceite de aguacate, pues la prioridad debería ser mirar cuáles son los genotipos que son capaces de sostener fotosíntesis, tener el plato cubierto con mulch, hay que tener raíces fuertes y reservorios en buenas condiciones. En aguacate, pues el déficit de fructificación causa caída del fruto, por tanto, pues la recomendación es aplicar caolines o protectores solares, calcio y potasio como prioritarios. Si yo entiendo estas recomendaciones, para todos los cultivos, eh, veríamos como 10 escudos que nos van a proteger del fenómeno del niño. Y pues hay que decir que no hay una solución milagrosa, sino que la resiliencia es la que se construye a través de buenas prácticas y muchas acciones. Entonces, lo primero es que hay que manejar un suelo vivo. Lo segundo es que hay que aplicar materia orgánica. Lo tercero es aplicar coberturas tipo mulch. Lo cuarto es promover raíces profundas y fuertes. Lo quinto es tener una nutrición balanceada y para eso pues necesitamos estar muy pendientes de los análisis de suelo. Hay que manejar de forma muy eficiente el agua. Hay que generar protección para el follaje. Hay que generar bioestimulación, pero, pues, por favor que sea con evidencia y productos que sean reconocidos en el mercado, eh, sean algas marinas, bueno, lo que escojan. Monitoreo con datos para que todo el tiempo estemos midiendo temperatura del suelo, temperatura de las hojas y hagamos una preparación anticipada que es lo que nos va a permitir superar esto juntos. Si yo tengo dos fincas, como les decía al principio, y un mismo niño, pues si la finca no se prepara sin coberturas, no fertiliza, sigue fertilizando con triple 15 o triple 18 porque es lo que le venden y no hace monitoreo de la humedad, y pues, vamos a tener una pérdida de producción y unas plantas muy débiles y definitivamente le va a dar muy duro este mar. Tenemos preparación con tiempo, manejamos coberturas, materia orgánica, estamos pendientes del nitrógeno, estamos reforzando potasio, hacemos los planes de fertilización con base de datos.
tenemos tensiómetros, un plan de riego o incluso tenemos un reservorio, pues lo que vamos a ver al final es que el cultivo va a seguir productivo pese a la sequía y que vamos a poder superarlo de forma más fácil. Y si yo tuviera que tomar 5 decisiones esta misma semana, primero sería estar pendiente de la humedad del suelo. Si ya estoy en la zona norte del país, pues ya estamos viendo temperaturas bastante altas. em, Revisaría el potasio en los últimos análisis de suelo, o si no, haría el análisis para revisar en qué estado están la saturación de bases y todos los nutrientes. Eh, Tendría mucho cuidado con mi plan de fertilización, buscaría reducir el nitrógeno de rápida liberación y aplicaría coberturas donde el suelo esté desnudo, si aún hay lluvias, y prepararía pues, mi plan de riego de tal manera que sea capaz de conservar el agua. Si yo tengo estas 5 decisiones esta semana, pues ya me empiezo a preparar y si me falta algo de esto, pues empiezo a trabajar. Mm, Realmente la conclusión es que para afrontar el fenómeno del niño no existe una solución milagrosa. Sí, hay un sistema de protección fisiológica y hay pasos que nos van a conducir a resiliencia. No sabemos el impacto. Ya hoy el IDEAM se está preparando con una nueva app para seguir clima. Agrosavia ha tomado acciones. Bueno, en general, todo el mundo está eh, encaminado en qué hacer, ¿sí? Entonces no nos quedemos em, con el plan de trabajo en el cuaderno, llevémoslo a la práctica y de esa manera seguramente vamos a lograr que el impacto no sea tan fuerte. ¿Listo? Entonces yo creo que, vale, si quieres, abramos preguntas para el público, observaciones, lo que nos quieran compartir, cómo les fue en 2023 y 2024, que realmente también tuvimos un fenómeno similar. Esto es lo que nos permite a todos construir, ¿no? Sí, Dani, en el chat tenemos algunas preguntas. ¿Listo? Bueno, Héctor Roballo nos indica, en cultivos agroindustriales transitorios, maíz, soya, arroz en altillanura son secanos. Como la fertilización es fragmentada, si la fertilización coincide con un periodo de alta temperatura y sequía, esta aplicación no la podría realizar. Y si la aplico presiembra, puedo tener una aplicación con déficit de agua y tener exceso de sales. ¿Cuál es la estrategia para que esta aplicación fragmentada se pueda aprovechar? En- He visto esa situación, he visto muchas hectáreas de maíz perdidas por este tema. Definitivamente nos tocaría revisar em, cómo suplimos parte o sea, nos toca buscar estrategias para aplicar plan de fertilización vía líquido, si es posible, vía foliar, si es posible. Es muy complicado porque pues definitivamente las demandas de agua son grandes. em, y yo creo que por ese lado, definitivamente nos toca evaluar si definitivamente, como se ha hecho, se han preparado algunas personas, dejan de sembrar. Hay otras que dicen, yo tengo agua suficiente para poder cubrir las necesidades, em, pero no hay una única estrategia. O sea, realmente en este tipo de cultivos, pues lo ideal es tener reservorios o en su defecto, aprovechar cualquier plan de fertilización que pueda aplicar vía foliar. Creo que por ese lado nos vamos. La otra pregunta que tenemos es de Jenny Torres. Nos indica, una vez realizadas las enmiendas para ajustar ese balance óptimo del suelo, ¿cuánto tiempo debo esperar para volver a analizar el suelo, para comprobar que efectivamente tengo balanceado ese suelo? Listo, Jenny. Realmente las enmiendas tardan 20 a 25 días en generar efecto. Para la aplicación de enmiendas debe haber humedad en el suelo, de lo contrario, pues no verías un efecto. Eh, si hiciste tu plan de fertilización em, de acuerdo a una recomendación, hiciste una buena sectorización, un buen muestreo de suelos, yo muestraría, o sea, vería el efecto en las plantas y no muestraría al mes, sino esperaría el otro semestre o después del cultivo a ver qué debo realizar como aplicación. Eh, si uno hace los planes de fertilización y aplica lo que es lo justo, eh,
el suelo y la planta va a responder. Ahora, ¿cuál es el mayor problema que hoy tienen los agricultores en Colombia? Los planes de fertilización están realizados sobre muestras muy mal tomadas. Es decir, tengo un suelo negro y un suelo amarillo y los revuelvo. Eso genera definitivamente el análisis de un suelo que no existe y una recomendación de fertilización de un suelo que no existe. Entonces, definitivamente ese no es el camino. Pero pues si hiciste tu análisis, hiciste un buen muestreo, aplicaste las dosis que eran recomendadas, yo esperaría 6 meses para volver a hacer análisis de suelo o en su defecto esperaría cambios. Digamos, si pasé un periodo de fuerte de lluvias a un periodo de seco, miraría cómo quedó el suelo. O en su defecto, si pasé de un periodo seco a un periodo de lluvias, pues miraría cómo quedó el suelo o antes de tu pico, previo a tu pico, pero pues la idea es que el análisis de suelo se haga en un momento, en una etapa fisiológica del cultivo que te permita a ti aplicar el plan, ver cómo va y si definitivamente ves síntomas de que no está respondiendo a la nutrición, volvería a hacer el análisis de suelo, de lo contrario no. Dani, tú estabas contando ahorita que este es un buen momento o un momento para accionar. Entonces, Sí. usted nos estaba diciendo, pero ¿qué acción o qué tipo de información necesitaríamos para poder generar y mitigar pérdidas o prepararnos de mejor manera? ¿Qué información necesitamos en este momento? Listo. Entonces, en un orden de acciones, lo primero sería mirar qué fuentes de agua dispongo, si son reservas o si definitivamente no, y ver la calidad de esta agua, porque pues definitivamente si el agua necesita una corrección o un tratamiento y en época de sequía sabemos que el agua suele ser mucho más compleja de tratar, entonces definitivamente sí o sí tengo que examinarla, ¿sí? Lo siguiente que tendría que mirar es cómo está mi suelo y cómo está mi cultivo en términos de análisis de suelo y términos de análisis foliar, pues para saber si definitivamente debo hacer alguna aplicación extra o debo hacer alguna enmienda o debo hacer algún arreglo previo a que tengamos fenómeno del niño. Entonces, no lo podemos hacer a ciegas. Yo creo que uno de los más grandes retos que tiene hoy, como un ejemplo, café, tenemos una producción promedio del 40% del potencial de ese cultivo, del 36 y el 40. Eh, y simplemente es porque los planes de fertilización no son a medida, sino apliquemos triple 15, apliquemos triple 18. Lo otro que pasa es que definitivamente aplicamos solo NPK, no tenemos en cuenta elementos secundarios como calcio y magnesio o los menores. Y además, pues no estamos escuchando a las plantas. Las plantas todo el tiempo nos dicen, ven, tengo una clorosis, tengo un desbalance, no estoy creciendo bien, tengo problemas con plagas y es simplemente temas de nutrición. Entonces, creo que ese es un tema también a revisar y definitivamente tengo que prepararme con termómetros, puedo medir temperatura en el suelo, puedo medir mediante sensores la temperatura de las hojas, tengo que poder saber en qué estado están. Y yo creo que eso sí es importante ya, temperaturas arriba de 35, 40 en hojas expuestas directamente al sol, ahí expresan que definitivamente tenemos que hacer un ajuste, incluso temperaturas arriba de la temperatura ambiente, pues ya nos generan una señal de alerta. Entonces sí tengo que tener equipos, tengo que tener mediciones, tengo que tener data. O sea, la agricultura es data. Listo. ¿Cuál sería, Roger de Jesús nos pregunta que cuál sería el balance de nitrógeno-potasio para preparar las plantas para un periodo sin lluvias muy largo? Entonces, no hay un consenso tan mismo, Roger. Generalmente lo que le dicen a uno es, em, estás pendiente de que la saturación de potasio esté alrededor del 7% y el resto de nutrientes esté balanceado. Pero, pero la cantidad de nitrógeno que les recomiendan no aplicar previo al fenómeno es un 80% de lo que yo debería aplicar comúnmente. ¿Sí? Entonces, no hay una relación, simplemente es reducir la dosis de nitrógeno para generar un efecto que no sea poner a trabajar a la planta, ¿listo? Y que consuma agua. ¿Listo?
Y José Pinto nos pregunta que el cultivo de palma de aceite es altamente extractivo en nutrientes. Las aplicaciones foliares o aplicaciones de hidrosolubles e incluso el uso de hidrogel serían alternativas para lograr entregar nutrientes si la sequía fuese muy severa o su efecto sería muy bajo. Entonces, los hidrogeles y los hidroretenedores son una alternativa. En hay unas tecnologías que han entrado al país que muestran buena retención y además degradación. Sin embargo, hay otros hidrogeles que se quedan mucho tiempo en el suelo y después y tienen varios ciclos de uso y simplemente llega un momento en el que quedan como un residuo y uno ve que no se mueven, no hacen nada y generan un problema. Entonces, sí son una alternativa, hay que hacer las pruebas previas. Generalmente, como la materia orgánica, tengo que aplicarlos en periodo de lluvia pues para que pueda aprovechar la hidratación porque pues ya después es muy complicado, ¿sí? Y Giovanni nos pregunta, de acuerdo a la eficiencia de los nutrientes, ¿qué fuente nos recomienda para estas épocas? Fertilizantes de liberación controlada recomendable. A mí me gustan. Me encantan los fertilizantes de liberación controlada. Realmente, lamentablemente por el precio, hoy no son una alternativa y sé que muchas empresas están trabajando para que hayan mezclas que sean entre liberación controlada y liberación convencional. Funcionan muy bien, pero pues la clave de la liberación es que haya agua. Entonces, pues definitivamente todas las estrategias que hagamos van a funcionar. O sea, he visto la eficiencia con datos y ensayos que hemos hecho en el laboratorio, tanto de liberación controlada como de reactividad, como ya de seguimiento en planta. Y los fertilizantes de liberación controlada tienen una muy buena respuesta, ¿sí? Pero pues, la clave es tener agua. Entonces, para eso necesitamos todas las estrategias de controlar, de manejar agua en el suelo, de guardarla. Van a funcionar. Entonces, me gustan. He visto muy buenas relaciones, incluso un 30% liberación controlada, 70% convencional y generan una protección al cultivo. Entonces, bastante, es una muy buena tecnología, me encanta. Bueno, no sé si hayan más dudas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Bueno, Hernán por aquí nos indica suelos salinos, cómo se manejan el fenómeno del niño. Ok, En suelos salinos, me gustaría entender qué tipo de salinidad. O sea, es decir, alta conductividad o definitivamente problemas con sodio. O sea, solo salinos. Entonces, altas conductividades son un problema para la planta, ¿sí? Eso genera, además del estrés de alta conductividad, entonces, además del estrés hídrico, nos genera estrés osmótico. Entonces, lo ideal, insisto, es estar pendiente de la relación CIS-SIC del suelo. O sea, yo tengo que manejar, no puedo sobrefertilizar, ¿sí? Incluso durante el fenómeno del niño, vamos a tener altas temperaturas y complementa un poquito la respuesta frente al tema de maíz, pues nos toca esperar que haya algo de condensación de humedad para poder hacer una aplicación así sea muy pequeña, pero si no hay, pues no debería aplicar nada, de por sí debería suspender. Entonces, en el tema de alta conductividad, pues toca prepararse a ver qué hacemos para evitarla, porque si yo tengo alta conductividad es porque estoy sobrefertilizando o definitivamente tengo, no sé, ojalá fuera, se te tuviera nivel freático y se me está subiendo el sodio, no sé o sea, rara vez uno fertiliza a tal nivel que la conductividad se dispara. Pero si tengo alta conductividad, generalmente tengo que controlarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir reduciendo gradualmente la cantidad de nutrientes que aplico, ir equilibrando el suelo, estar pendiente de la relación CIS-SIC, mantenerla entre el 50 y el 70%, y de esa manera pues la planta va a resistir un poco mejor. ¿Listo? Entonces, la otra pregunta que nos hacían era cómo manejar el agua en el cultivo de arroz de riego y en los cultivos de soya, maíz y algodón. De igual manera, ¿no? Lo primero que nos toca estar muy pendiente, Fedearroz ha dado unas recomendaciones frente al manejo de arroz, usando variedades que son un poco más resistentes a estas condiciones.
El tema de riego, pues definitivamente tengo que estar, o sea, tengo que tener reservorio en su defecto. Debo evitar que el agua se pierda de forma continua, pero definitivamente estamos en la misma situación que el maíz, ¿sí? Si yo no tengo agua y tengo que aplicar fertilización, pues tengo que aprovechar las ventanas de humedad que me dé el clima, o en su efecto de tener la fertilización. Y sé que eso impacta muchísimo la productividad. Yo tengo claro, o sea, manejar un plan de fertilización desde el inicio, pues eso genera un golpe tenaz. Y por eso pues me gustan los fertilizantes de liberación controlada, porque pues nos permiten cubrir la demanda poco a poco. La planta pues va a ir tomando lo que necesita y con eso vamos manejando. Pero, insisto, necesitamos agua. Listo. Entonces, em, sí, ya respondimos la de la palma de aceite. Listo. Y Manuel Entonces, Rosas tiene la mano levantada. Si gustas, Manuel, Manuel, ya tienes habilitado el micrófono. Gracias, buenas tardes. Una pregunta. hola Manuel. Quería saber qué opina el ingeniero sobre el uso de la leonardita en los cultivos. Me gusta. La leonardita es una muy buena, es un buen almacén de nutrientes y de agua, ¿sí? La leonardita, sea a través de, o sea, sean sustancias húmicas, van a generar puntos de intercambio y puntos de almacenamiento de nutrientes y de agua. Incluso a mí me parece una buena alternativa combinada con otras alternativas como aplicación de compost, manejo de coberturas, ¿verdad? Está dentro de las alternativas. Em, no la puse porque el costo es alto, ¿sí? Pero también es una alternativa y realmente Manuel funciona, ¿sí? Igual que otros estimulantes como las algas, o sea, funciona. Pero las leonarditas están en el rango de crear sitios activos para retener nutrientes y además nos ayuda, si tengo problemas con aluminio, a subir un poquito el pH, pero no mucho. El mayor problema hoy, si me lo preguntan, el 80% del suelo colombiano tiene problemas de aluminio, de los suelos colombianos. Entonces, pues lo primero que uno debe hacer es pensar, antes de aplicar sustancias únicas, es enmendar bien, aplicar proporciones de calcio y magnesio justas. Y ahí sí ya pensaríamos, para mí eso ya es lujo, sí, es como tengo un carro y el motor no funciona, pero quiero ponerle rines de lujo. O sea, eso es para mí el equivalente. Entonces, primero hay que arreglar el motor. Listo. Entonces, para mí es un gusto estar en este espacio con ustedes, haberlo podido dictar. Prometo que en la próxima vamos a tener más interacción. En las encuestas en el enlace que nos dejaron en el chat, la idea es que nos cuenten qué para ustedes es importante que AgriLab genere espacios de capacitación o de enseñanza o de datos. Nosotros también tenemos muchos estudios que podemos presentar. Y la idea, ¿cuál es? La idea es lograr construir un espacio frecuente de enseñanza para que afrontemos juntos problemáticas. La idea es que si lo vamos a hacer cada 15 días, se llama Cosechando con AgriLab. Todos los martes a las 4 de la tarde, cada 15 días, daríamos un cronograma. Tenemos una serie de charlas muy interesantes y la idea es que podamos tener interacción, que traigan sus análisis, que traigan sus problemáticas y si yo no lo sé, seguramente sé quién lo sabe y lo vamos solucionando. La idea es que sea una red en la cual podamos avanzar y poder tener muchos espacios de trabajo. Ingeniero Héctor, ¿cómo está? Entonces, vale, me haces el favor, me regalas el micrófono para el ingeniero Héctor. Ingeniero Héctor, ya tienes el micrófono habilitado. Dani, mientras nos va abriendo el ingeniero Héctor el micrófono, vamos a hacer también un espacio, tú nos decías, especializado, más detallado para materiales orgánicos. ¿Qué te parece si le contamos un poco también a ellos? Sí, la idea es que sabemos que el manejo de la materia orgánica no solo habla de biosostenibilidad, sino de ahorro. Eh, Vamos a trabajar con un gremio
que es todos los que estén produciendo materia orgánica, eh, ya sea bajo registro ICA o para venta directa, en el fortalecimiento de sus capacidades porque se necesita. Entonces, nuestro objetivo es que si ustedes conocen a algún proveedor o son usuarios de materia orgánica, los vamos a invitar al próximo espacio que es para construir los mejores procesos para poder transformar la materia orgánica, aprovecharla. Creo que es la charla siguiente más natural a lo que vimos, porque pues la clave es echar mano de todas las herramientas que tengamos para avanzar, ¿sí? Entonces la materia orgánica para mí es fundamental. La doctora Miriam siempre a través de la norma 5167 siempre recalcó que era una de la materia orgánica era clave para los suelos en abuso y realmente pues me encanta. O sea, y la idea es transformarla bien. Entonces vamos a tener un espacio chévere en todo el que quiera asistir. De igual manera, vamos a contar con espacios de inscripción. Y la idea es que, ya saben, este es un espacio frecuente. Todos los martes cada 15 días nos encontrarán acá. Y si traen sus análisis, dudas, preguntas, las vamos a ir resolviendo. Y la idea es que también podamos suplir necesidades generales que ustedes vean que desde Agrila podemos desarrollar. Y listo. Ingeniero Héctor, ¿tienen alguna pregunta? Estaba pensando en los arándanos, entonces, como hemos mandado a hacer muchos análisis, Ingeniero Héctor se me fue. bueno, ahí sí está bien. Sí, ahí ya te escuchamos. Ingeniero Héctor, De forma, ¿sí? Está ahí ya te escuchamos. vender las fertilizaciones para evitar. Ingeniero Héctor, no, se está intermitente. Qué lástima que no podamos escuchar su pregunta. Si quieres escribirla en el chat y mientras tanto le respondemos a Giovanni. Giovanni, 5.000 toneladas de fibra tusa y lodos de palma para mí son oro. El efecto que pueden generar en un cultivo, si yo hago un buen tratamiento de esos 5.000 toneladas, es súper valioso. Además que más o menos podrías estar incorporando entre el 15 y el 20% de tu plan de fertilización en palma anual. Y pues sí, hay muchos retos, ¿no? Hay muchos. Hay empresas que se pusieron la camiseta y lo lograron, entendiendo que esas 5.000 toneladas eran parte importante de su plan de fertilización y de su ahorro, además de todo lo que podían hacer en términos de transformación de la dinámica del suelo. Tanto así que antes la vendían y ahora ya ni siquiera venden o sea, ya no devuelven ni siquiera los residuos de los demás. Entonces, todo lo están incorporando a sus cultivos y eso habla de sostenibilidad, insisto, hay que hacerlo. Entonces, claro que sí, Giovanni, en la otra próxima sesión lo vemos con calma y hacemos algo súper interesante para eso. Y miramos indicadores, miramos todo lo que se debe seguir para poder hacerlo bien, sea en campo o sea a través de resultados, pero necesitamos tener unas relaciones súper claras, entonces lo podemos manejar. Y entonces, ingeniero Héctor, si nos escribe la pregunta o si lo intenta nuevamente, a ver si voy a cerrar cámara, a ver si facilita un poco la señal, ingeniero Héctor, y con eso vamos adelante con la pregunta. No te escuchamos. Entonces, siendo las 5 de la tarde, ingeniero Héctor, me escribe por el chat, yo le respondo las preguntas. Es un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Em, Aquí ya estoy el ingeniero Héctor. En secano en siembra, el establecimiento se ha afectado. Podemos Bueno, integrar algún tratamiento de semilla que atenúe las condiciones de alta temperatura. Me quedo con esa pregunta porque
no sabría responderte. O sea, definitivamente la temperatura en el desarrollo de semillas es fundamental y pues siempre he tenido varias opiniones encontradas sobre dicen no, comprar semilla que viene recubierta, comprarla sin recubrimiento, que eso genera mayor y menor y todas las dinámicas, pero pues lo que sí es claro es que la semilla tiene que entrar en un medio altamente balanceado y con nutrientes disponibles, pero no en exceso porque pues si no, no germina y con una muy buena humedad. Entonces definitivamente sí podremos mirar que, o sea con o sin recubrimiento, o sea simplemente entrando la semilla a un medio que esté equilibrado y que tenga una buena humedad, el desarrollo va a ser eficiente, ¿sí? O sea, creo que la clave de esto es nuevamente la cantidad importa, pero importa más la proporción. Y hay estudios que regulan la condición de absorción a pérdida de agua en raíces. Sí, hay varios biopolímeros, efectivamente hay algunos hidroretenedores y otros materiales que sí lo regulan, pero insisto, hay que hacer las pruebas porque es que hay algunos que se quedan en el suelo y después evitan que haya enraizamiento. He visto ya varias fotos de perfiles y hemos hecho varios estudios de ese estilo y el hidroretenedor pierde la capacidad de hincharse y eso genera después problemas a futuro. Entonces, siempre recomiendo que hagan un seguimiento a largo plazo y evalúen estas estrategias de esa manera con el método científico. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. De parte de Agrilab tenemos una promoción para todos los acá presentes. Se las vamos a enviar al correo, de tal manera pues, que puedan aprovechar si quieren hacer sus análisis de suelo, foliares o de materiales orgánicos o de aguas con un descuento y aprovechemos el tiempo para poder afrontar el fenómeno de superniño con acciones claras y ante todo con preparación. O sea, preparémonos muy bien. Muchas gracias a todos y espero que afrontemos esto juntos. Un gran, gran abrazo. Bueno, Dani, muchas gracias. Les ponemos también para que ustedes sepan, se puedan preparar. Y está aquí el descuento, sobre todo también escríbanos qué necesitan. Recuerden que hay que prepararnos en corto plazo, antes del 30 de julio es válida la promoción. Se las vamos a mandar a cada uno de ustedes. 5% si para ustedes es necesario poder tener PQ206 y PQ200, que son tanto suelos como y foliares. Les mandamos un abrazo. ¿Les gustó? ¿Les gustó a todos? Esperamos que los podamos seguir contactando y por favor acompáñenos en estos espacios que son para ustedes. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Diego tiene la mano levantada. Dani, solamente para también confirmarles, los que no pudieron verlo o si lo quieren ver nuevamente, les vamos a enviar también el link de la grabación de la reunión. Feliz Claro tarde que sí. para todos. Hasta luego.